Hoy, nuestra intención es explorar el mundo que nos espera. Este mundo y nuestra sociedad están en constante cambio. La pandemia, las guerras, el cambio climático están diseñando un futuro que ni siquiera llegamos a imaginar. Tratar de conocerlo será nuestra intención, en compañía de uno de los máximos expertos en geopolítica y estrategia de nuestro país. Esos argumentos y otras sorpresas esperan en la edición de hoy, de este espacio en blanco que ya se abre ante ti. Hoy tenemos de nuevo un invitado en directo aquí en nuestro estudio y una vez más es un invitado de lujo, Pedro Baños. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Miguel. No sabes cómo te agradezco que vengas después del tute que te pegas, de que estás en todos los sitios a estas horas aquí en directo al programa, súper agradecido. Pues encantadísimo de que me acojas en tu espacio y además, fíjate, vamos a hablar del mayor de los misterios, que es la realidad. Sí, señor. Eso sí que es misterioso. Sí, señor. He puesto la música de Matrix, luego haremos un poco más referencia. Pues te preguntaré si esto es Matrix. Déjame que te presente. Escritor militar español, coronel de infantería del Ejército de Tierra. Has estado en misiones en Bosnia, en Herzegovina. Has escrito hasta ahora 3 libros. Así se domina el mundo, el dominio mundial y el dominio mental. Y esto os lo digo a nuestros oyentes. Cuando estuvo aquí la próxima vez, ya no sé cuánto tiempo hace, te estoy preparando una cosa pero no te digo nada. Y de repente tengo aquí entre mis manos el último libro de Pedro Baños, La encrucijada mundial. Y dice, el nuevo libro de Pedro Baños, el autor que ha cautivado más de 300.000 oyentes. Vaya, no es un tocho. Vaya trabajo que te has hecho, ¿eh? Pues sí, Miguel, me ha costado documentarme más de 2 años. En realidad casi es un compendio enciclopédico de todos los grandes problemas que acucian a la sociedad nacional, europea e internacional. Hablamos de sociedad, de economía, de política, de geopolítica, por supuestísimo, y ha sido un trabajo tremendo. He tenido que hablar con muchísimas personas, pues son temas muy variados y evidentemente yo no domino todos, ni muchísimo menos. He hablado con grandísimos expertos para intentar no solamente trasladar los problemas, sino también para intentar aportar soluciones. Vamos a tratar de verlas al final, si te parece. Te has hecho un personaje muy popular. ¿Te das cuenta de ello? Hay veces que la vida te lleva por caminos absolutamente inesperados, ¿no? Jamás yo pensaba que ni siquiera hubiera escrito el primer libro, ni muchísimo menos, ni tampoco participar, por supuesto, en programas de radio y de televisión, pero la vida me ha llevado ese camino, pero lo que sí mantengo es el mismo espíritu de servicio a la sociedad. Todo lo que hago siempre para intentar ayudar, ver cómo podemos mejorar como colectividad y mejorar también incluso como personas individuales. Eso es algo que te agradecemos y es un ejemplo que vemos en ti. ¿Te has dado cuenta? Te lo decía ahora, micrófono cerrado. Fuiste uno de los pocos primeros militares que diste la cara en los medios de comunicación. De hecho, te he preguntado una vez qué opinan tus compañeros. Y ahora es curioso porque hay gente de alto rango que ya está hablando, dando su opinión. Has abierto un camino ahí también, ¿eh? Sí. Lo mismo que me sucedió con la geopolítica cuando me vino a buscar Planeta en su momento, estamos hablando del año 2015, para que empezara a escribir el primer libro. Entonces nadie hablaba de geopolítica. Yo quise popularizarlo y democratizarlo, creo que lo he conseguido, afortunadamente. Hay muchos chicos jóvenes que cada vez están más involucrados en este ámbito intelectual. Y también es cierto que ha sido muy importante que los militares nos vean a los militares como una parte más de la sociedad, algo totalmente normalizado, y que además hay que tener en cuenta que hay compañeros súper brillantes, brillantísimos, con una preparación exquisita en todos los ámbitos, y creo que eso también se debe trasladar. Y fíjate, si me permites, Miguel, no quiero nunca olvidar la maravillosa clase de tropa que tenemos y los suboficiales excelentes, que vuelvo a insistir siempre, para mí son los mejores suboficiales de toda la OTAN, con mucha diferencia. Tenemos gente preparada, entregada, voluntariosa, con una capacidad de servicio impresionante, y no les debemos olvidar, porque muchas veces solo nos acordamos de estos altos mandos que salen en las televisiones, y tenemos suboficiales concretamente preparadísimos en muchísimos campos, mucho más expertos que muchos oficiales, y claro, lamentablemente no tienen la visibilidad o no se les da la voz que sí que se merecerían. Tú eres un ejemplo de ellos, no de suboficial, sino de eres un ejemplo de ellos. Me acusarán de revolucionario y estarán en lo cierto. ¿Eres un revolucionario? Pues he intentado revolucionar un poco el mundo a través de este libro.
porque creo que estamos en un momento tremendamente delicado, incluso las democracias. Vemos que hay ciertos dejes que hace que estemos perdiendo parte de nuestras libertades, de nuestra privacidad, de esos valores que tanto nos ha costado conquistar, y creo que debemos reinventar en cierto modo esa democracia para no terminarla de perder, y eso desde luego tiene mucho de revolucionario, porque en cierto modo es actuar contra un sistema establecido que no satisface las necesidades de los ciudadanos como esperaríamos precisamente en un sistema democrático. Pues con este invitado especial vamos a hablar hoy de muchas cosas que tienen que ver quizá con el mayor misterio, la realidad, como tú dices. Arrancamos enseguida. El futuro nos reserva un mundo nuevo, lleno de enigmas. Nuestro invitado, un auténtico experto, nos ofrece algunos datos de lo que nos espera. Las fórmulas del siglo pasado ya no son válidas. Hemos entrado de lleno en la era digital, una verdadera revolución industrial, económica y social cuyos efectos apenas empezamos a vislumbrar. Un mundo regido por la inteligencia artificial con ordenadores cuánticos. Sorprendentes avances en biotecnología y neurociencia, y en el que hasta los objetos más cotidianos estarán conectados a Internet. La población, cada vez más envejecida, ocupará ciudades abarrotadas en las que la soledad será la norma. Todo ello aderezado con una sociedad cada vez más polarizada, mientras sufrimos las consecuencias de un calentamiento global que parece imparable. Son algunos datos de lo que puede esperarnos. Preguntemos algo más a nuestro invitado. Pedro, parte de eso que hemos contado lo hemos extractado de tu libro y planteas un futuro complicado. No tiene por qué ser complicado si nos preparamos bien para él, y sobre todo que nos lleven bien de la mano políticos capaces y que precisamente tengan esa visión amplia, que no solo se estén mirando el ombligo y pensando en su propio problema o en el de su partido. Esto es muy importante. Mira, es que vamos... Te iba a decir, ¿y hay políticos de esos? Es que a lo mejor tenemos que ser más exigentes y buscar a otro tipo de políticos, los ciudadanos. Es que vamos a un mundo, fíjate, si hablamos del tema del trabajo, que habrá otros trabajos, sin duda, pero va a haber mucho menos trabajo, porque estamos viendo cómo todo se está impregnando de robots, automatizando, digitalizando. Hoy todavía, antes de venir aquí, veía la imagen de un príncipe de ahí del Golfo Pérsico que iba escoltado por un robot gigantesco, que ponía que podía disparar no sé cuántas armas a la vez, que el experto incluso en la lucha con cuerpo a cuerpo, que hablaba varios idiomas. Claro, es que fíjate, hasta algo como era el escolta ya es un robot. Pero es que vemos que se están utilizando robots policía, que se están utilizando robots camarero, robots incluso para cuidar a personas mayores, robots para atender a personas que viven solas. Es decir, que algo que nos parecía que era de ciencia ficción, es que está quedándose muy superado. Entonces, claro, es que todo va a estar rodeado de estas máquinas, dotados encima de inteligencia artificial, que van aprendiendo de sus propias experiencias, que nos van a sustituir en gran medida a los humanos. Y eso tenemos que estar preparados también para ello. ¿Qué va a ser de la persona? ¿Qué va a ser del ser humano? Y para eso necesitamos personas, una vez más, líderes que levanten la vista, que abran muy bien el foco y que estén pensando precisamente en ese más allá. Vuelvo a preguntarte, ¿y hay políticos de esos? Quizá tenemos que ser más exigentes cuando los votamos. Absolutamente. Es que tenemos que ser capaces, los ciudadanos, de elegir a aquellas personas verdaderamente válidas. ¿Y cuando no las hay, las que se presentan? Es que ese es otro problema. Porque para eso, Miguel, lo primero que tenemos es que prestigiar la política. Volver otra vez a darle dignidad a la política. Es un conjunto de circunstancias. Ahí es donde está la revolución. Ya te están saludando desde Barcelona, Cristina Sandoval, Omar desde Argentina en la provincia de Córdoba, desde Sevilla, Palma de Mallorca, Javier Moranta de Mallorca dice que nos escuchan, que el EGM, que eso sí que es una broma. Desde Burgos también, gracias. Hablas también de una sociedad, lo estamos viendo, ¿no? Cada vez con más gente mayor que vive sola. ¿La soledad planea en ese mundo del futuro? En el mundo actual,
hay que tener en cuenta que ya hay países de Europa donde más de la mitad de la población vive sola, Miguel. Qué duro, qué triste. Porque además, claro, si tú vives solo y no tienes con quién compartir, por ejemplo, lo que te están ofreciendo los medios de comunicación, eres mucho más fácilmente manejable. Porque solamente la única visión que vas a tener de la realidad es la que alguien te quiera ofrecer. No vas ni siquiera a poder debatir sobre ella con otras personas. Tú fíjate que en Japón hay personas mayores que se sienten tan solas que delinquen para ir a la cárcel y tener compañía. ¿Qué me dices? Pero es que en España está sucediendo que muchas personas mayores tocan el botón este que tienen de emergencia solo para durante unos pocos minutos poder hablar con alguien. Qué terrible. Pero fíjate, si me permites, Miguel, hablamos de las personas mayores, pero resulta que cada vez hay más jóvenes en España, en Europa, que se sienten terriblemente solos, porque estos aparatos electrónicos hacen que hayamos perdido una de las esencias del ser humano. Somos gregarios, pero ya no sentimos ese calor humano, ya no sentimos el contacto, los abrazos. Fíjate, el poder que tiene psicológico un abrazo, el bien que nos hace, lo hemos perdido, y los jóvenes se empiezan a sentir solos, y eso está causando muchos trastornos psicológicos. Primeros datos, 2 y 22, 1 y 22 en las Islas Canarias. Primero vamos a analizar lo que hay, luego buscaremos soluciones. Te saludan también de Talavera de la Reina en Castilla-La Mancha, que nos escuchan en Granada. ¿Quién dice que en Granada nos escucha el Espacio en Blanco? Desde Burgos también, ahí, bueno, parece que el EGM es una cosa extraña. Seguimos, queremos daros más puntos de vista de nuestro especial invitado esta noche, ya veréis. El futuro próximo promete muchos avances en nuestra vida diaria. Uno de ellos es el metaverso. Zuckerberg explicó a sus accionistas e inversores que el futuro de Facebook es dejar ser una red social para convertirse en un metaverso. ¿Qué significa esto? El término proviene del prefijo más allá del universo. Es decir, proyectarse más allá de nuestra realidad tangible y apostar por una nueva realidad paralela. Según explica el mismo Mark, su concepto es crear un ciberespacio virtual en el cual una comunidad de personas pueda interactuar en forma de avatares. Si bien la idea ya se ha visto en juegos como Second Life o VRChat, lo que propone Mark es mucho más inmersivo, fusionando nuestra realidad tangible con la virtual. Por ejemplo, se idealiza un concepto de teletrabajo virtual en el cual dejaremos nuestras pantallas planas por una oficina virtual en la cual veremos avatares de nuestros compañeros y podremos interactuar con ellos desde la comodidad del hogar. O visitar cualquier parte del mundo con unos gráficos increíbles y a tan solo unos clics de distancia, e incluso ir de compras al supermercado, ver y tocar virtualmente los productos como si estuviéramos ahí, para luego pedirlos por delivery de la manera más inmersiva posible. El metaverso, uno de los mundos que nos ofrece el futuro. Pero ¿qué es lo que nos aportará en nuestro día a día? Enseguida te lo voy a preguntar, pero permíteme, estamos teniendo un aluvión de oyentes. Saludos desde el Observatorio en Almería. En Ávila te seguimos escuchando, como siempre dicen. Buenas noches, el EGM es un misterio. Yo soy de San Fernando, Cádiz, y como siempre os escucho, aquí hay un montón de gente que lo hace. Ahí queda eso. Y díselo a Miguel para que lo diga y que se enteren los listos y fumados del EGM. Pues saludamos a los amigos de Calar Alto, que me imagino que es el Observatorio de Almería, sí, donde señor. Yo he estado, lo conozco, un sitio maravilloso que además es muy curioso porque, claro, pasas de la playa a pocos kilómetros a subir a Calar Alto, que está muy alto, y te puedes encontrar hasta nieve. Es un sitio maravilloso y además hacen un trabajo fantástico nuestros científicos que allí se encuentran, como tantos otros que tenemos en España, por cierto, mal pagados y mal considerados en muchas ocasiones. Sí, y hacen un gran trabajo magnífico. Hay veces que da mucha vergüenza ver cómo alguna gente que sale en programas de televisión se hacen súper famosos, que no han hecho, pues no voy a criticarles, ¿no? Y esa gente que está ahí estudiando, que llevan trabajando, que están investigando para salvar científicos, médicos, etcétera, mal pagados y sin ningún tipo de repercusión. Fíjate, ¿no? ¿Qué sociedad es esa? Científicos que tenemos investigando cómo solucionar enfermedades gravísimas, y no solamente el cáncer, tantas enfermedades incluso raras que existen y que en cambio pues casi están ignorados por la sociedad. Tenemos que darles mucha más visibilidad porque
entre otras cosas, no solo es que se lo merezcan, sino es que además nosotros también nos merecemos tener gente así, claro, buena, preparada, porque es los que nos están dando soluciones a tantísimos problemas. Claro. Metaverso. Si la cosa no estaba ya liada, de repente vienen y nos dicen que vamos a tener un universo, no vamos a tener que salir de casa y lo vamos a tener todo. ¿Qué nos va a aportar eso? Pues mira, como todo tiene sus ventajas, pero tiene grandísimos inconvenientes. Lo primero es que tú para sumergirte en ese nuevo mundo, que nos lo van a imponer, como pasó con Internet, que al final todo lo usamos, porque este va a ser el nuevo Internet. ¿Qué sucede? Que necesitas un dispositivo, que son estas gafas de realidad virtual. Uh-huh. Pero como tú bien has dicho, uno de los problemas que se plantea es que ya no vas a necesitar salir de casa, ni vestirte tan siquiera. Cuando ya está sucediendo que hay personas que se están gastando más dinero en vestir a su avatar, es decir, a esa persona que les gusta ser en ese mundo virtual, que lo que se gasta en el mundo físico. Esto es un gran negocio. Por supuesto, quien sepa aprovecharlo, que ya hay quien lo sabe, como empezando por las grandes marcas que se están haciendo de oro. Todas las grandes marcas ya están en el metaverso, pero incluso se están comprando propiedades a precios absolutamente descabellados en algo que no existe en realidad. Propiedades. Muchos simplemente porque les han dicho que van a ir a vivir al lado de un famoso que ya tiene ahí una propiedad. Es decir, que todo es una gran fábula. Pero se está gastando la gente muchísimo dinero, algunos. Pero es que además, tú fíjate, si tú no sales de tu casa, primero, el significado que tiene es ese sedentarismo. Y no debemos olvidar que lo que más mata en el mundo, de los que más mata en el mundo, son las enfermedades relacionadas con ese sedentarismo. Y al mismo tiempo estamos paralizando buena parte de la actividad social habitual. No sales de casa, no vas a utilizar medios de transporte, efectivamente no te vas a vestir, no te vas a calzar, por más que gastes en el metaverso, o no vas a utilizar hoteles, todo lo demás que significa el tener una vida activa en el mundo físico. Y además, pensemos que si ahora ya nos tienen controlados y conocen toda nuestra vida, todavía van a conocer muchísimo más sobre nosotros. En el libro hago un estudio detallado de las ventajas, pero también efectivamente de los problemas y sobre todo los inconvenientes que va a significar para la inmensa mayoría de los ciudadanos, no una vez más para aquellos que sepan sacarle rendimiento, que serán pocos y aprovecharán este nuevo mundo que es el metaverso. Pero es curioso, espera, ponemos un poquito de música y te leo unos cuantos mensajes que hay. Sevilla, buenas noches, nos escuchan, en Antequera nos escuchan. Desde Calar Alto, hace 2 días estuvo nevando, te han escuchado, y dice que vayamos para allá cuando queramos, que nos lo enseñan todo. Te pregunta por el nuevo orden mundial, luego hablaremos de todo ello. Es curioso porque cómo nos van metiendo la necesidad de entrar en ese mundo. Quien no tenga internet ahora es alguien que ya no vive en este siglo, y quien no esté en el metaverso dentro de 2 días será un analfabeto, ¿no? Así es. Nos pasa con el teléfono móvil inteligente, que ya es una imposición. O sea, ahora mismo cada vez más personas pagan con el teléfono móvil, te llegan los mensajes, por ejemplo, para hacer una transferencia en el banco a través de ese teléfono móvil, y además vamos a tener el carnet de identidad, vamos a tener el carnet de conducir, toda nuestra vida va a estar en ese teléfono móvil, que ya sabes que el siguiente salto ya no es que la llevemos en la mano físicamente, vamos a tener, que es lo que pretende Elon Musk con el Neuralink, que lo tengamos inserto en nuestra cabeza. Porque, claro, es que esto avanza a un ritmo tan rápido, pero que sepamos que esto también significa un control absoluto del ciudadano, de la persona. Porque, claro, es que ¿qué espacio ya nos queda de privacidad? Absolutamente ninguno. Tiene cosas buenas. Siempre tiene todo cosas positivas, evidentemente. Pensemos lo que ha significado podernos comunicar a través de, por ejemplo, los servicios de mensajería instantánea con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero que también sepamos que todo lo que allí hacemos está siendo monitorizado. Estamos aportando datos que son valiosísimos tanto desde el punto de vista individual como una vez que se extrapolan de forma colectiva. Quería ponerte un cortecito de una película a la que te he hecho referencia antes. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Pero cuando entras, ¿qué ves a tu alrededor? Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros. Son las mentes de los mismos que intentamos salvar. Pero hasta que no lo hagamos, siguen formando parte de ese sistema y eso hace que sean nuestros enemigos. Tienes que entender que la mayoría de ellos no están preparados para ser desactivados. Y muchos están tan habituados, dependen tanto del sistema,
que lucharían para protegerlo. ¿Estás escuchándome, Neo? Estamos escuchando. Me recuerda mucho esto a Neo. A Matrix. Totalmente. Pero es que fíjate, incluso las novelas más distópicas, 1984, Un mundo feliz, Fahrenheit 451, es que han quedado desfasadas. Hemos ido mucho más allá de todas estas novelas. De hecho, incluso el metaverso surge también de películas distópicas de hace ya años. Pero es que vemos cómo esto está avanzando tan rápido. Pero además es muy bueno lo que acabamos de escuchar, porque nos llegan a convencer de la bondad del sistema de tal manera que incluso hacen que nosotros nos convirtamos en defensores, siendo ignorantes muchas veces de los peligros que nos acechan. De lo que estamos defendiendo, ¿verdad? Correctamente. Y si no estás metido ahí, eres alguien que está fuera del sistema. Claro, y además, fíjate, como hay parte de la población que se convierte en defensores, al final el enemigo casi a batir eres tú. Eso, acuérdate que es lo de la caverna de Platón. Cuando vivían manipulados en esa caverna con aquellas pancartas que iluminaban o ponían unas figuras que se veían en la pared de la cueva mediante unas hogueras, y el que se logra salir de esa gruta y ve la realidad de lo que hay, cómo les está manejando, cuando vuelve y se lo cuenta a las personas que están allí manipuladas, no se lo creen, y al que atacan es al que les quiere iluminar, al que les quiere de verdad enseñar la realidad del mundo. Porque muchas veces, ¿sabes lo que nos pasa, Miguel? Que estamos tan condicionados que nos da miedo reconocer que hemos sido engañados, que estamos siendo manipulados. Y como nos da miedo, rechazamos al que nos quiere abrir los ojos. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Seguimos. Al final, el coronel nos dará algunas soluciones. Nuestro mundo está sufriendo un cambio vertiginoso, casi sin que nos demos cuenta. El equilibrio geopolítico es un ejemplo. La llegada de China como superpotencia mundial está acabando con el equilibrio político del planeta. Vayamos a conocer más datos de lo que esto puede suponer. Entramos un poco más en tu campo, la geopolítica. ¿Cómo ha cambiado el mundo? Creo que decías que nuestro rey hablaba hace poco tiempo de que el mundo ya no era lo que... Hace muy pocas horas, nuestro propio rey, estando en la universidad donde él estudió Relaciones Internacionales en Estados Unidos, lo ha dicho bien claro: el mundo se ha fraccionado. Y efectivamente, es que el mundo que conocíamos hasta hace muy poco tiempo ya no existe. Estamos en un mundo completamente diferente desde el punto de vista geopolítico. Vemos como cada vez el enfrentamiento entre este llamado mundo occidental, liderado por Estados Unidos, está enfrentado a otro mundo que está liderado por China, pero al que se le une Rusia y también cada vez más países que curiosamente conforman más de la mitad de la población mundial. Quiere decir que es un mundo diferente al que hemos vivido, con un enfrentamiento no solo desde el punto de vista, pensemos, militar, sino sobre todo a través de lo que verdaderamente domina el mundo, que es la tecnología, las finanzas y la economía. Tecnología, finanzas y economía. Tomo nota. La irrupción de China, irrupción hace tiempo que se veía que estaba ahí un gigante que empezaba a despertar, lo está cambiando todo. Sí, porque... Claro, es que hasta hace muy poco, Estados Unidos había dominado el mundo a placer. Y prácticamente de la noche a la mañana, pongo en el libro con detalle, como el punto de inflexión que será alrededor del año 2000, en 20 años, cómo China ha despegado, ha alcanzado y en muchos campos ya ha superado ampliamente al propio Estados Unidos. Entonces es comprensible que Estados Unidos tenga una gran preocupación, y en cierto modo lo que estamos viviendo es cómo nos está pidiendo ayuda a sus socios y aliados para ver cómo hace frente a esta amenaza que ha surgido, como decía, prácticamente de la noche a la mañana. ¿Y le podemos ayudar? ¿Le estamos ayudando? ¿Podemos con China? Pues es complicado, porque estamos hablando de más de 1.400 millones de personas ahora mismo con una mentalidad de éxito, de que es su momento histórico, de que además les corresponde volver a dominar el mundo, porque ellos en su mentalidad piensan que no lo han dominado solo durante una pequeñísima etapa,
prácticamente 250 años. Claro, pero que antes lo dominaban y que es el momento de recuperar otra vez ese dominio planetario. De una manera diferente, no pensemos que lo va a hacer como lo ha hecho Estados Unidos. Lo van a hacer a lo chino. Porque entre otras cosas a nosotros nos cuesta muchísimo comprender su mentalidad. Una mentalidad empezando por esa concepción del tiempo y del espacio, pero también incluso de la vocación que tienen de trabajo, de sacrificio, de colectividad. Entonces es una mentalidad que es muy distinta a la nuestra. A los chinos eso, calladitos y trabajando y dando, ¿no? Ya lo decía Deng Xiaoping en su momento. Recordemos el que llega a presidente en el año 1978, que decía siempre: no levantemos suspicacias, no levantemos ningún tipo de recelos, ya llegará nuestro momento. Entonces creen que ese momento ya les ha llegado. Es decir, lo hacen de una manera diferente. Es que ellos piensan, ellos son muy astutos. Hay que tener en cuenta que ellos se consideran más que un país que ya tiene 23 siglos de historia. Ellos se consideran una civilización que tiene más de 5.000 años de historia. Entonces, una vez más, su concepto temporal es muy diferente también al nuestro. Y además, ven que efectivamente en poco tiempo, cómo han pasado de ser nada, como pongo en el libro, a serlo todo. Y fíjate, datos tremendos. Es que hace muy pocos días China ha comprado el 25% del puerto de Hamburgo, para que nos demos cuenta, es decir, cómo está avanzando incluso en campos absolutamente estratégicos. Y todo lo que compran en Sudamérica y en África, que tienen cantidad increíble de extensión de tierra, por si acaso, ¿no? Sí, porque ellos tienen sus problemas como todo el mundo. Tienen una gran deficiencia hídrica, tienen una gran deficiencia en tierras cultivables, enlazado también con lo hídrico, y entonces compran o alquilan tierras allí donde pueden. Y donde no pueden, lo que hacen es comprar agua virtual. ¿Qué es el agua virtual? Es decir, el producto final. El producto final, cuando tú, por ejemplo, compras soja, esa soja ha necesitado mucha agua para conseguir ese producto final. Y lo que hacen, ya que no tienen posibilidad de comprar la tierra o alquilarla o el agua, pues compran el agua virtual, que es el producto. Seguimos recibiendo montones de mensajes desde Costa Rica, en sintonía, súper interesante el tema. Desde Nueva York, Harrison en Nueva York, te mandan saludos. Dice: grande el coronel Baños, hay que ser valiente para hablar con tanta claridad desde el campo de Lorca. Y encima ahora tienen un presidente bastante, no voy a calificarle, ¿no? El nuevo presidente ya lleva tiempo chino, ¿no? Que tiene sí. una mentalidad un poco diferente al resto, ¿no? Sí, mira, el Xi Jinping, que ahora en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino recientemente celebrado, ha sido reelegido por tercera vez. Esto hasta hace muy poco estaba prohibido por la Constitución. Ya en el año 2018 reinterpretaron, por así decirlo, la Constitución para que efectivamente el actual presidente pudiera ser reelegido a perpetuidad, lo mismo que el vicepresidente. Se ha convertido en el nuevo Mao, con un poder absoluto. Y además, lo que está ahora mismo representando es también esa ruptura con el resto del mundo en el sentido geopolítico, no comercial, porque evidentemente ellos son la fábrica del mundo actualmente y no les interesa esa ruptura, pero sí ese enfrentamiento desde el punto de vista geopolítico clarísimo. Todo lo que ha sucedido, más allá de la anécdota de Hu Jintao cuando le sacan poco menos que arrastras de ese congreso, todo hay que leer muy bien esos discursos porque te ejemplifica perfectamente esa posición de poder en la que ahora mismo ellos se manifiestan y se creen. Fíjate lo que pasó recientemente en la cumbre del G20, también recientemente celebrada, donde Xi Jinping le llama la atención de una manera muy dura, ni más ni menos que al primer ministro de Canadá, a Justin Trudeau, para que veamos esa posición, esa fuerza en la que ellos mismos se sienten, esa posición, cuando hasta hace 20 años era un país que todavía despreciábamos el resto del mundo, que quizá ha sido nuestra equivocación, no ser conscientes de lo que significaba China y hasta dónde podía llegar. Hemos hablado algunas veces contigo de geopolítica. No sé si te he comentado, había profecías hace tiempo, no es un campo que demos mucha validez, pero que decían que alrededor del 2020 y tantos iba a haber una posible guerra mundial, aliados Rusia y China.
Algo que está empezando a sonar ahora, ¿no? Con todo este follón que tenemos de la guerra de Ucrania. Pues fíjate que... Contra Estados Unidos y Europa. Claro, tanto unos como otros no dejan de hablar de guerra, incluso de emplear armamento nuclear. Uh-huh. Lo hemos visto ahora mismo, hace también un par de días, al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, hablando otra vez más de guerra nuclear mundial. Pero también Joe Biden ha hablado en el mismo sentido. Uh-huh. Y a mí me preocupa porque en vez de estar hablando de intentar buscar una salida negociada, de hablar de paz, estamos hablando de guerra, pero incluso también nuestros líderes europeos, empezando por el señor Borrell. Y esto me empieza a inquietar, porque es que estamos jugando ya con palabras mayores. Armamento nuclear. Armamento nuclear que tiene una capacidad de destrucción que no me da la impresión de que no somos plenamente conscientes. Mira, solamente para dar un dato, la bomba nuclear que se lanza, la bomba atómica que se lanza sobre Hiroshima, tenía 15 kilotones de potencia. La que se lanza sobre Nagasaki, 21 kilotones. Pero es que solo Rusia ha llegado a lanzar y experimentar, por tanto, bombas de 50 megatones. Megatones. Es decir, que es que si nos la lanzaran en Europa, por supuesto, que jamás llega a suceder, es que prácticamente sería la destrucción de toda Europa, para que nos demos cuenta. Entonces es que estamos jugando con algo terrible, terrible, y por tanto creo que también los ciudadanos debemos calmar a nuestros políticos y exigirles que se sienten a negociar y que dejen de hablar todos de guerra o de elevar esa tensión bélica. Te saludan desde New Hampshire, el nordeste de los Estados Unidos. Dice que respetuosamente te saludan desde Costa Rica también. Y hay un montón de reflexiones que, si nos dan tiempo, te comentaré. Brevemente, sin contar con los países emergentes, India, que va a ser otra potencia si no lo es ya, no solamente a nivel de cantidad de habitantes, y gran parte de Asia, ¿no? Uh-huh. Brasil. Sí, de hecho, el peso ahora mismo, incluso económico, se ha trasladado a esa parte del mundo. Con los europeos cada vez tenemos menos peso, tenemos menos influencia y se ha ido a otra parte del mundo. Y es muy curioso la cuestión de India, porque India hasta hace muy poco, como estamos hablando de todo lo demás, estaba en el bando de Estados Unidos y era una pieza clave para completar el cerco estratégico que Estados Unidos aplica sobre China. De hecho, habían creado lo que se llama la Alianza Quad, casi una mini OTAN, con una serie de países, India, Australia, Nueva Zelanda, Japón, y ahora de repente, también por necesidades internas suyas y aprovechando la situación y beneficiándose, como tantos otros, de la guerra de Ucrania, lamentablemente, pues se ha pasado al otro bando. Y estos que le llamamos los BRICS, que les consideramos países del tercer mundo, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, ahora resulta que no solamente son ellos, sino otra docena de países que ya se han postulado para incorporarse a ese grupo. Y además que cada vez tienen más fuerza y que se enfrentan más a este otro mundo occidental, que en cierto modo somos los que estamos en fase de declive. Evidentemente parece que el mundo está cambiando. 2:45, 1:45 las Islas Canarias. ¿Te parece interesante, Paco? Nuestro técnico está ahí muy atento, escuchando lo que dice. Seguimos adelante. A casi nadie le cabe ya duda de que el mundo está movido por la economía. Y según apuntan los más avanzados estudios, nos encaminamos hacia una nueva revolución, la cuarta de nuestra historia planetaria. El mundo ha vivido revoluciones antes. La mecanización, la electrónica y la revolución digital cambiaron las economías. Esta revolución podría ser aún más disruptiva. Las revoluciones anteriores eran industriales. Las fábricas y la industria pesada estaban cambiando. Ahora también hay una transformación de los nuevos servicios y la creación de nuevos modelos de negocio. Esta revolución también implica cosas que no creíamos que fueran posibles para nosotros. Los trabajos que antes eran humanos ya no lo son. Esta revolución es la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas de igualar y un día superar nuestra mente. Es un hecho lo que está ocurriendo ahora. Está cambiando el modo en el que interactuamos con el mundo. Nos está quitando funciones, tareas de análisis diarias que antes realizábamos con nuestro cerebro. Los algoritmos pueden hacer lo mismo que las máquinas, y las máquinas lo mismo que nuestro cerebro.
La nueva revolución, la de la inteligencia artificial, cambiará nuestro mundo, el trabajo, la economía y hasta nuestra situación en la vida. Conozcamos algo más de ello. Pedro, y lo está haciendo sin que nos demos cuenta. Sí, porque además la inteligencia artificial, como va aprendiendo a medida que va actuando, tiene la capacidad de llegar a ser más eficaz que el propio ser humano. Hay algo que nunca será igual que nosotros, pero casi me atrevería a decir que es en la parte negativa, en el sentido de que a pesar de todo los seres humanos somos muy imprevisibles, porque entran en juego las emociones, entran en juego los vicios, las debilidades, las pasiones, que evidentemente estas máquinas dotadas de esta inteligencia artificial no van a tener. Pero es verdad que en la parte de eficacia, de rendimiento, van a ser superiores. Fíjate que ya se está dando, por ejemplo, con aviones no tripulados, pero dotados de esta inteligencia artificial, que combaten contra pilotos humanos y les llegan a superar, porque entre otras cosas los humanos tenemos unas capacidades, unas limitaciones. Imagínate, pues a la hora de soportar determinados determinadas, movimientos bruscos, pero en cambio las máquinas no sufren, no tienen esas debilidades. Y por tanto también tenemos que ser conscientes, una vez más, de hasta qué mundo nos estamos encaminando. Fíjate que ya ha sucedido, lo ponía en el libro anterior, en el dominio mental, que ya ha sucedido que hay máquinas que las han tenido que desconectar del miedo que estaban dando. Es decir, de cómo nos estaban superando y casi ya empezando a darnos instrucciones. Y tanto en este comento, en la encrucijada mundial, cómo hay quien incluso no le preocuparía o no solamente le gustaría que nuestros políticos fueran máquinas, fueran inteligencias artificiales, porque claro, piensan incluso la justicia, que así serían todavía mucho más ecuánimes, que no estarían pensando en sus propios intereses, lo analizarían todo de una manera mucho más racional, pero claro, eso desde luego tiene un peligro tremendo. Porque sobre todo al final es que hablamos mucho de los algoritmos y también nos sirve para justificar prácticamente cualquier cosa. Es decir, esto la culpa la tiene el algoritmo, pero debemos entender qué es un algoritmo. Al final un algoritmo es una fórmula matemática que resuelve problemas complejos con muchísimos datos en un corto espacio de tiempo. Pero hay alguien que ha preparado esa fórmula, evidentemente, porque aquí pretenden decir, no, es que el algoritmo como que hubiera nacido por generación espontánea, y no es así ni mucho menos, y también no deja de ser otra forma de control. Hace poco Miguel Ángel Ruiz, me lo recordaba, nuestro compañero, tiene una sección de conspiraciones, ha hablado de una máquina que había tenido autoconciencia y estaba buscando un abogado para demandar, incluso, imagínate, ¿no? Algo ya tremendo. Muy breve, en tu libro hablas también de la educación. ¿Estamos educando bien a los jóvenes o los estamos educando para que sean partícipes de esa sociedad mecanizada? ¿Sabes lo que pasa, Miguel? Que hay dos tipos de educación. Una educación de aquellos que sean servidores de la sociedad y hay otra educación elitista de los que van a mandar dentro de esta sociedad. Pero dentro, si hablamos un poco en el marco general, tú piensas que eso que están haciendo, hablamos no solamente de China, de Corea del Sur, de Japón, de Taiwán, son países donde son tremendamente exigentes con la educación y con los estudiantes. Y nosotros estamos yendo en una línea diferente, sobre todo en esa educación, como digo, de servidores de la sociedad. Entonces tenemos también que levantar un poco también la vista, ver por dónde van los demás y ser capaces de rivalizar con ellos. Y sobre todo que la educación pública, que yo abogo siempre por ella, que sea una educación de verdad de calidad, que permita a cualquier persona, y no solamente al hiperbrillante, incorporarse a esa sociedad, pero de una manera que digna, y no muchas veces lo que está sucediendo, que al final se incorporan a trabajos mal pagados, porque hoy en día en la educación, salvo que luego, cuando salgas de la universidad, hagas un buen máster o un buen estudio de posgrado, en realidad te sirve de muy poco. Pero es que esos máster buenos y esos estudios de posgrado buenos son carísimos y muy pocas personas, muy pocas familias lo pueden abordar. Te saludan desde Argentina, dicen muy preocupante lo que se viene aquí a Argentina, y Coronel Baños a presidente de España ya, no. Dicen, prepárate. 2:52, tengo muchas cosas, pero vamos a tener que dejarla para otro programa porque quiero tocar todavía unos cuantos temas que no esbozas, desarrollas mucho en tu libro. Aquí lo estamos simplemente esbozando. Si queréis saber más, la encrucijada mundial, y quiero que nos dé tiempo, que nos dé soluciones.
un centro de vigilancia en Shanghái. Aquí se registra a todos los ciudadanos. Cientos de millones de cámaras vigilan todas las partes de China. Tenemos algoritmos que detectan situaciones automáticamente. Por ejemplo, si alguien no lleva barbijo, reconocemos esa negligencia de inmediato. Nadie se escapa. Incluso a quien saca la basura se lo vigila de forma digital. Lo que pasa en China llega hasta Alemania. Las multinacionales chinas tienen nuestra vida en la mira desde hace mucho tiempo. Y nuestros datos. A donde sea que uno vaya, a Estados Unidos o a China, no hay mucho que pueda hacer. La alta tecnología es práctica. Pagos electrónicos, autos conectados a Internet, a toda velocidad hacia el futuro digital. Pero ¿cuál es el precio en China y en Occidente? ¿Cuál será el precio que deberemos pagar en el futuro? ¿Nuestra libertad? Nuestro invitado nos responde. Poníamos un pedacito, un retazo de una información de esas cámaras que ya tienen en China que controlan a todos esos millones con el reconocimiento facial. Increíble. Y no solamente en China, ya lo tenemos en muchos lugares, ¿no? En Moscú, en Londres, está absolutamente plagado de cámaras en las calles. Y además, fíjate, en algunos lugares, como en Estados Unidos, se emplean teóricamente para prevenir los crímenes. En aquellos lugares dotados de esa inteligencia artificial, en aquellos barrios teóricamente más sensibles, llenos de cámaras, para intentar ver a esas personas que pueden ser más proclives a cometer crímenes para intentarlos evitar. Pero claro, es que tú fíjate lo que estamos hablando, es decir, ya incluso juzgar a las personas por aquello que pueden llegar a hacer, ya no solamente por lo que hacen, y sobre todo porque es que estamos perdiendo todos los espacios, todos los reductos de privacidad, de intimidad, que ya tenemos muy pocos. Piensa que cualquier aparato que tenemos inteligente en casa, tienes que decirle, sustituir la palabra inteligente por la palabra espía. Porque puede ser utilizado, es verdad, puede ser hackeado y utilizado para espiarte en tu hogar. Aparte que ese robot que espía, ese robot que aspira, lo que está haciendo, por ejemplo, es hacer un plano perfecto de tu casa. Y así te podíamos contar tanto. Dices, claro, ¿por qué una batidora tiene que estar dotada de una cámara, por ejemplo, o de un micrófono? No tiene ningún sentido. Pero fíjate que hoy todos los electrodomésticos modernos que puedas adquirir, el lavavajillas, el frigorífico, vienen ya también conectados a Internet, a ese Internet de las cosas, que se quiere que el frigorífico, a medida que vaya sacando un producto, lo vaya pidiendo al supermercado para que te lo repongan. Pero al final lo que estás, una vez más, aportando datos de absolutamente toda tu vida, con el valor que tienen los datos, que en muchos casos que sepamos que van a ser empleados contra nosotros mismos. Es decir, que nos están quitando la libertad. Totalmente. Sin que nos demos cuenta. Y fíjate, si hablamos ya de las monedas digitales... Era otro tema que tenía pendiente. Adelántalo si quieres. Fíjate que ahora mismo la declaración de la señora Lagarde, la que es la presidenta, la directora del Banco Central Europeo, que no se ha atrevido a decir que en su totalidad, pero ha dicho claramente que bueno, que es verdad que parte de nuestra privacidad la vamos a perder con las nuevas monedas, porque el dinero que tenemos actualmente, el dinero físico, nadie sabe en qué lo estamos gastando, pero cuando tengamos solo ese dinero digital, cuando tengamos lo que se llaman las CBDC, las monedas digitales emitidas por los bancos centrales de países o de organizaciones supranacionales como es la Unión Europea, a partir de ese momento el control va a ser total y absoluto. Pero ya no solamente para que te controlen en qué gastas, sino que incluso pueden decidir que haya cosas en las que no puedas gastar, o que si gastas en ellas los impuestos sean muy superiores porque te consideran a lo mejor que sea poco sostenible. Nos queda un minuto antes de las noticias. Ya en España, ¿no? No puedes pagar o sacar dinero más de 1.000 euros, creo. Si vas a pagar una cosa, no puedes pagar más de 1.000 euros en cash, sino que tiene que ser a través de tarjetas. Y ya está el control ahí, ¿no?
Y hay países nórdicos en Europa donde ya prácticamente no existe el dinero físico. Ahora parece ser que la señora Meloni decía que igual en su país lo ampliaba el pago metálico hasta los 5.000 euros. Veremos a ver si lo termina por implementar. Pero la tendencia es todo al contrario, de que prácticamente el dinero físico desaparezca. Entre otras cosas porque nos van acostumbrando o nos van conduciendo a ello. Pensemos, por ejemplo, que durante la pandemia nos decían no utilices el dinero físico porque puedes contaminar virus, bacterias. Entonces, poco a poco nos van acostumbrando a ello y somos tremendamente fáciles de manipular porque somos muy sugestionables y sobre todo cuando te emplean dos palabras mágicas, seguridad y salud. Se me ocurre 30 segundos. Todo esto que nos ha ocurrido, que es como un aluvión o un tsunami que nos vienen de cosas que no preveíamos, quizá haya estado pensado por alguien para llevarnos al redil. Lo cierto es que sobre todo los atentados del 11 de septiembre, con todas esas medidas de seguridad que se implementaron, que no han desaparecido, y luego con la pandemia y ahora con la guerra de Ucrania, vemos como poco a poco las libertades de las que disfrutábamos cada vez están mucho más constreñidas, más limitadas. Y además, fíjate, yo me acuerdo al principio de la pandemia cuando me preguntaban ¿qué opina de estas medidas de seguridad? Y decía, si ahora son necesarias, adelante, pero ojo, que desaparezcan una vez que desaparezca esta amenaza. No van a desaparecer como no desaparecieron las que nos pusieron en marcha tras los atentados del 11S.